Hoy día nos toca ver el examen químico del examen general de orina, la parte química. Ayer vimos los parámetros físicos. A ver, recordemos un poquito. Un examen general de orina, un completo, tiene 3 partes. Examen físico, examen químico y el examen del sedimento urinario. El examen físico, en este examen son la mayoría de datos que los vemos de forma macroscópica y visual. Está el volumen, está el color, el aspecto de la orina, la densidad, el pH de la misma, el olor en algunos casos. Y ahora vamos a entrar a una serie de parámetros químicos y se los determina usando la tira reactiva. Para hacer un examen parcial de rutina, se utiliza solamente la tira reactiva, salvo cuando al médico le interesa conocer una concentración exacta de alguno de los analitos que vamos a ver, podemos hacerlo mediante otro método. Si no, usamos el método cromatográfico que consiste en esta tirita de orina. Bueno, están viendo, ¿no? Mi pantalla. Lo estoy compartiendo. Ah, sí, gracias. Entonces, el examen químico, chicos, se informa de forma cualitativa y también de forma semi-cuantitativa. Lo hacemos con estas tiritas reactivas, son las tiras reactivas, que consiste en una tira de un material especial que es por lo general impermeable, en el cual están impregnadas en distintas áreas papeles, pueden ser papeles de celulosa, por ejemplo, u otro material, impregnados con reactivos, con distintos reactivos. Cada uno de una de las áreas de los cuadraditos tiene un reactivo diferente y nos sirve para determinar parámetros diferentes. Y comparando con el control que se presenta en la etiqueta del frasco que contiene las tiras reactivas, nosotros informamos positivo o negativo a alguno de los parámetros, o le podemos dar un valor semi-cuantitativo, porque lo informamos en trazas o en cruces, dependiendo de la cantidad en la cual está presente ese componente. Sí, los componentes que se suelen medir son estos 8 en la tira reactiva, componentes químicos, glucosa, proteínas, sangre, que son componentes que normalmente no están presentes en la orina, lo mismo la bilirrubina. El urobilinógeno sí es un componente normal de la orina, pero hay que ver si está o no incrementado. Los cuerpos cetónicos, nitritos y leucocitos, que tampoco son componentes normales. ¿No? Entonces, ¿qué es la banda o la tira reactiva? Les decía, es una banda angosta de plástico, porque tiene que ser un material impermeable, con pequeños tacos o esas áreas que han visto adheridas. Y cada taco, cada cuadradito, contiene impregnados de activos para distintos parámetros. Lo importante, los cuidados que hay que tener con las tiras reactivas, que no se contaminen. Una vez que ustedes extraen una tirita del frasco, del envase, tápenlo. Inmediatamente tápenlo y protéjanlo de la luz, de la humedad, del calor, porque si no se van contaminando y van habiendo reacciones espontáneas. Y cuando queramos leer ya al hacer un examen de orina, vamos a tener resultados equivocados. ¿Okay? Y otro factor que deben ser leídas en el tiempo requerido, chicos, acá dice. Cada uno de los parámetros te indica a los cuántos segundos se hace la lectura. 30 segundos, 60 segundos, algunos incluso un poquito más, 90 segundos. Entonces ustedes lean en ese tiempo, no lo lean ni antes ni después. Y comparen el color desarrollado con el color del control que tiene el envase. Así se debe sumergir una tira reactiva dentro de la orina antes de que ésta sea centrifugada. Es mejor que sea en el envase original directamente, del envase en el cual nos han traído la orina, o puede ser en el tubito donde se vaya a centrifugar, pero antes de la centrifugación, siempre antes de la centrifugación. Se lo sumerge por completo, que todos los tacos que están adheridos se lleguen a humedecer. Miren, acá está haciéndolo en el tubo, impregnando la
tira. Por ejemplo, una de las marcas más conocidas de tiras reactivas es la Multi-Sticks. Y de ella deriva una serie también de otras marcas, pero la primera, una de las primeras que implementó el uso de estas tiras reactivas fue la Multi-Sticks. Estas tiras multisticks tienen la característica de que su control, su tira control, que es esta que está a la izquierda, viene en esta posición vertical en el envase. Entonces nosotros acercamos la tirita en la misma posición y vamos viendo qué color se ha desarrollado en cada uno de los taquitos. Y de esa manera comparamos. Y la Chemstreet es otra de las marcas también que ha evolucionado, ha sido uno de los fundadores en el uso de las tiras reactivas, y de esta deriva también otra serie de marcas. Entonces, en realidad tenemos solamente dos tipos de tiras reactivas, las que vienen de las Multi-Sticks y las que vienen de la marca Chemstreet. Y a diferencia de la Multi-Sticks, cuyo control está en posición vertical en el frasco adherido al envase del frasco, aquí veíamos algo así, la Chemstreet tiene la tira control alrededor del frasco, en la circunferencia del frasco, no en posición vertical. Entonces, para poder comparar los colores, yo tengo que echar el tubo, ponerlo en posición horizontal y de esa manera ir viendo la posición de cada taco. En esa se diferencian las dos tiritas. Ahora, nunca usen, aquí porque va la cruz, nunca usen un frasco de una marca respectiva para leer los resultados de tiras reactivas de otra marca. Tienen que comparar siempre con la tira control de su propia marca. ¿Sí? ¿Cómo es el uso de las tiras reactivas? Dice, las sacamos de su envase, ¿verdad? Hay que protegerlas de la luz, del sol, del calor, de la humedad, y las sumergimos completamente en la orina, en el envase original o en el tubo donde va a ir a ser centrifugada. Antes de sumergirla hay que darle unos pequeños toques a la orina, mezclarlo de una forma para que los componentes que se han podido sedimentar vuelvan a suspenderse. ¿Sí? Se retira de forma inmediata, no la dejen la tira de orina dentro de la orina por mucho tiempo o minutos, sino solamente la meten, que se humedezca y la sacan. Y es el exceso, que siempre va a haber un exceso de orina al sacar, lo eliminan así, dándole toquecitos con el mismo borde del frasco, o si no con un papel absorbente. ¿Sí? No tiene que haber exceso, porque si hay exceso, es posible que haya contaminación entre tacos. Va a pasar un poquito de orina que ya está con el reactivo al otro taco. Entonces, mejor eliminar ese excedente. ¿Sí? Y se compara con las áreas respectivas, con la carta de colores del envase, con una buena iluminación. Ahora, también esto, así como el examen físico, ayer decíamos que es subjetivo, que es relativo, que algunas personas pueden ver un color de orina y otras van a ver otro color. Lo mismo sucede con la lectura de las tiras reactivas. Uno puede estar viendo que parece que ha marcado verde y en realidad es verde azulado. O sea. Entonces, para evitar eso, algunos laboratorios han implementado el uso de estos lectores, autolectores de tiras de orina. Se coloca la tira en el casete, en la casetilla, esta se introduce y es una especie de espectrofotómetro esto. De acuerdo al color que tenga, la intensidad del color que tenga cada taquito, el equipo, el lector, nos va a dar va a calificar de cierta manera. Igual se informa de forma semi-cuantitativa. No esperemos un resultado exacto, pero es una forma más objetiva. Hay que respetar lo que dice este lector, entonces no va a haber la pelea entre los posibles bioquímicos del laboratorio. Acá tenemos otra formita, se pone la tirita, se lo introduce, es como un trencito que automáticamente se mete adentro y el equipo hace la lectura de cada una de las áreas. Pocos laboratorios están usando esto,
porque realmente no es tan útil, ¿no? Si es solamente un laboratorista el que trabaja en el área de orinas, entonces no va a haber mucho problema con otro. Él tendrá la experiencia necesaria para comparar de forma adecuada con la cartilla de colores de las tiras. Bueno, entonces vayamos viendo los parámetros que podemos determinar. La glucosa, ¿verdad? La glucosa es un elemento que normalmente no está presente en la orina. Solamente está presente en orina cuando ha superado el umbral renal de la glucosa. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿quién, levante la mano, quién me dice qué es umbral renal de la glucosa? ¿Cómo se define? Es la concentración de la glucosa en sangre, a la cual ya el riñón ya no puede hacer la filtración por completo, doctora. La primera parte estaba bien, es la concentración en sangre, pero la segunda no. Es, es donde sí hacen la filtración en el umbral renal hacia la sangre. Siempre hay filtración. Así no se supera el umbral renal o sí, toda la glucosa que llega al riñón por la sangre es filtrada porque es una molécula pequeña. Pero ¿qué sucede después? ¿Hay o no de absorción de la glucosa en condiciones normales? ¿Hay de absorción cuando no Sí, se ha doctora. superado? Sí, ¿verdad? Así como se filtra toda la glucosa, también se absorbe toda. Por lo tanto, un paciente que no ha superado el umbral renal no va a presentar glucosa en orina. Pero cuando se supera el umbral renal, esa concentración en sangre está demasiado alta, por encima de 160 o 180 miligramos sobre decilitro, ya no hay una reabsorción completa. La reabsorción es incompleta y en esos casos observamos glucosa en orina. Va a marcar la tira reactiva en el área de orina. Entonces, ese es el umbral renal de la glucosa, la concentración a la cual la de absorción tubular ya no es completa. Y ya saben el valor, 160 a 180 miligramos sobre decilitro. A la presencia de la glucosa en orina se llama glucosuria, chicos. Presencia de glucosa en sangre es glicemia o la concentración de glucosa en sangre. La glucosuria normal es 2 a 20 miligramos de decilitro, que son valores indetectables para la tira reactiva. Por eso un paciente que no ha sobrepasado el umbral renal nos marca negativo el área de glucosa en la tira reactiva, porque su sensibilidad no llega a estos valores tan bajitos. Para la tira reactiva resulta indetectable. La tira reactiva lee a partir de los 50 o incluso algunas marcas a partir de 100 miligramos por decilitro. Este valor más bajo que puede ser leído por una tira reactiva se la llama sensibilidad. Es la sensibilidad de la tira reactiva para la glucosa. En algunas marcas 50 y en otras de 100 miligramos por decilitro. Por eso un paciente normal nos da negativo. Ahora, la lectura se hace semi-cuantitativa. Si es que ha aparecido glucosa en orina, se puede informar como trazas o cruces. Y si ustedes ven acá, nos vemos a la franja de la glucosa, que es la que está en la parte inferior. Al lado de trazas, de una cruz, dos cruces, hay un valor. Nos da un valor y acá nos informa en qué unidades está ese valor. Por ejemplo, trazas nos dice que 100 miligramos por decilitro. Pero no quiere decir que exactamente la glucosa en orina de este paciente está en 100 miligramos sobre decilitro. Puede estar más o menos, pero alrededor de 100. Es un parámetro presuntivo, no es definitivo. Por eso mejor ni siquiera poner estos valores, solamente calificar como negativo si es que no está presente la glucosa, o positivo trazas, positivo una cruz, dos cruces, tres, cuatro cruces. ¿Sí? De esa forma, mejor no poner el valor, porque ese es solamente un valor cercano, no es el valor real. Ahora, ¿cómo determina la tira reactiva la presencia de glucosa? Lo hace también por un método colorimétrico. Hay una reacción colorimétrica. La glucosa que está presente en la orina se oxida en presencia del oxígeno
y de la enzima glucosa oxidasa. Esta tirita reactiva en su área de glucosa está impregnada por la misma enzima que utilizamos para la determinación en sangre, la glucosa oxidasa. Entonces forma ácido glucónico y hay liberación de peróxido de hidrógeno. Y también la tira reactiva está impregnada por el yoduro de potasio. Es un cromógeno que se une al peróxido de hidrógeno. Esa es la segunda etapa de la reacción. El peróxido de hidrógeno liberado se une al cromógeno yoduro de potasio, se oxida este cromógeno y se torna de un color cada vez más oscuro, pasando por un verde oscuro, verde pacay, hasta un marrón oscuro. ¿Sí? Miren los colores que pueden aparecer en el área de orina. Si es negativo, va a permanecer el color del principio, celeste. Y ya si hay reacción de los reactivos con la glucosa, es decir, hay glucosa en la orina, se torna desde un verde claro, verde más oscuro, verde pacay, café, hasta un tono marrón oscuro. ¿Okay? Entonces, esa es la reacción, es una reacción colorimétrica también. ¿Y en qué pacientes aparece glucosa en orina? ¿En cuáles va a estar incrementado? Porque lo normal es que no hay, que salga negativo, eso es lo normal. En pacientes con diabetes mellitus descontroladas, cuya glucosa se eleva demasiado, supera el umbral renal de la glucosa y aparece en orina. Personas con alteración en la absorción tubular, que tengan algún fallo tubular, como son los túbulos los encargados de absorber la glucosa, sobre todo el túbulo contorneado proximal, si hay algún daño en este, no se absorbe por completo y aparece en orina. En el embarazo es generalmente por la presión por parte de todo el feto y la placenta que va contra el tracto urinario de las madres. Ahora, falsos negativos. ¿Cuándo aparece un falso negativo? ¿Cuándo se da un falso negativo? Eso quiere decir falso negativo que aún habiendo glucosa en la orina, esta nos marca negativo, la tira nos marca negativo. Puede ser por el consumo de vitamina C. Pacientes que están consumiendo vitamina C suelen desarrollar falsos negativos, porque la vitamina C interfiere con el desarrollo de esta reacción. Y cuando falsos positivos, es decir, que a pesar de que la persona no tiene glucosa en orina, marca positivo la tira. Cuando hay contaminación con hipoclorito, por ejemplo. Entonces, si hemos utilizado un envase para recolectar la orina que ha sido lavado con hipoclorito y no ha sido bien enjuagado, ahí ya tengo contaminación con este material, con este desinfectante, y me va a salir una glucosa positiva. Y lo mismo ocurre con el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es uno de los subproductos de la reacción. Entonces, si yo he contaminado de alguna forma el envase o la misma orina con peróxido de hidrógeno externo, voy a tener el mismo cromógeno oxidado, la formación del cromógeno oxidado, y voy a tener un falso positivo. ¿Sí? Entonces, la presencia de glucosa en orina, ¿de qué depende? Uno, del nivel de la glicemia. Si supera el umbral renal de la glucosa, hay glucosuria. Pero también depende de la velocidad de filtración glomerular. Si la velocidad de filtración glomerular está demasiado acelerada comparada con la de absorción tubular, va a aparecer glucosa en orina. Es decir, se está filtrando mucha glucosa a un ritmo muy acelerado y no le está dando tiempo al túbulo renal de absorber toda esa glucosa. Entonces, cuando la velocidad de filtración glomerular está acelerada, también puede haber presencia de glucosa en orina. O cuando hay algún daño tubular que impida la absorción. ¿Bien? Nos indica también la presencia de glucosurias diabéticas, pacientes mal controlados. En algún caso nos alertaría de una glucosuria alimentaria, pero que es solo transitoria. Esto se produce en pacientes que acaban de consumir algún alimento y su glicemia, ya saben, se va a elevar. Siempre se eleva después de los alimentos. Si le toman en ese momento o se hace una toma de muestra en ese momento de orina, vamos a ver glucosa en orina. Y la glucosuria renal.
Eso se refiere a que por problemas renales hay presencia de glucosa en orina, no porque se haya superado el umbral renal de la glucosa. ¿Qué sucede en estos casos generalmente? Por ejemplo, algunos ejemplos de esto es el síndrome de Fanconi, que consiste en una hemólisis intravascular, intoxicación por metales pesados y la glucosuria renal benigna. Lo que sucede acá es que el umbral renal de la glucosa a veces disminuye. Ya no es 160, 180, sino es menor en estos pacientes. Esa es la benigna. Eso es una alteración genética. Pacientes que tienen un umbral renal de la glucosa menor a lo normal. Y lo que ya sí es patológico es el síndrome de Fanconi, por ejemplo. Hay una hemólisis tan acelerada, se está liberando demasiada hemoglobina. Esa hemoglobina también pasa al riñón y hay mucho trabajo en su deabsorción, de tal forma que los túbulos llegan a ser dañados por la deabsorción de hemoglobina que deben ejercer. Y la intoxicación por metales pesados, sobre todo el plomo, ocasiona lo mismo, una degeneración de la pared tubular que impide una deabsorción completa. Ahora, el segundo parámetro del que vamos a hablar en las tiras reactivas son las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes, chicos. Tienen un peso mayor a 60 kilodaltons. Y ayer veíamos que se filtran normalmente en el glomérulo moléculas menor a este peso. Por lo tanto, las proteínas no deberían ser filtradas. No deberían aparecer en orina. ¿Cuándo aparecen? Cuando hay problemas en la filtración glomerular. O cuando las pequeñas proteínas, porque también hay proteínas chiquitas que sí son filtradas, que son la minoría, pero y son reabsorbidas después porque el organismo las necesita. Cuando hay problemas en la absorción de estas últimas, también va a haber proteinuria, presencia de proteína en orina. Y la proteinuria normal es menor a 150 miligramos en 24 horas. O si tenemos una orina casual, menor a 20 miligramos por decilitro. Esta sería menor a 150 24 horas, es el rango normal de la proteinuria de 24 horas. Y para orina casual, menor a 20 miligramos por decilitro de orina. ¿Bien? La sensibilidad de las tiras reactivas en el área de proteínas es 5 miligramos por decilitro. Entonces, por menos cantidad que esté incluso en pacientes normales, puede ser detectada. La especificidad, 99% para albúmina, que es la principal proteína plasmática que es filtrada si es que hubiera un daño en el glomérulo, algún problema en la filtración. No es tan buena la tira reactiva cuando el problema de proteinuria se debe a un defecto en la absorción tubular, porque en estos casos no va a aparecer albúmina en orina, sino lo que está apareciendo son pequeñas proteínas que deberían haber sido reabsorbidas, pero no lo fueron. Ahora, bueno, ¿cómo es la lectura? Es trazas, puede calificar, o de 1 a 4 cruces. Y también el envase de la orina. Vamos a irnos acá. El área de proteínas nos da un valor aproximado de la cantidad de proteínas que hay en esa muestra. Pero es lo mismo que ocurre con la glucosa, es solamente aproximado. Mejor no poner esta cantidad, solamente informar con cruces o con trazas si está presente la proteína, o de hecho negativo si es que no está presente. ¿Bien? Acá están los aproximados. Para trazas, aproximadamente nos indica que la orina tendría entre 5 a 20 miligramos por decilitro, que aún se puede considerar normal. Hemos dicho una proteinuria normal en orina casual menor a 20 miligramos por decilitro. Una cruz significa que tiene alrededor de 30, 2 cruces alrededor de 100 miligramos por decilitro, 3 cruces alrededor de 300 miligramos por decilitro y 4 cruces más de 2000 miligramos por decilitro. ¿Sí? Otro indicio de la presencia de proteínas, aparte de la tirita reactiva, es la espuma que se forma en la orina.
Una orina que presente demasiado espuma nos sugiere que tiene proteínas. Y hay que esperar que la tira, en este caso, la tira reactiva, sí marque proteínas. ¿Sí? Ahora, el fundamento de esa área de proteínas se basa en el lesor proteico del indicador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir lesor proteico del indicador? En presencia de albúmina, el indicador de pH que está impregnado en la tira reactiva vira de color aunque no haya un cambio de pH. Por los indicadores normalmente cambian de color. Hay un viraje de color cuando cambian de pH. Tienen sus rangos de pH para cambiar. En este caso, aunque no haya cambio de pH, el pH se mantiene constante en la tira reactiva porque también hay un buffer. No hay cambio de pH, pero el indicador cambia de color. Y eso es solamente por la presencia de albúmina. Por eso se llama error proteico del indicador. El indicador se está equivocando, está cometiendo un error. Está virando de color cuando no debería. ¿Sí? El indicador con el que está impregnado la tira es el azul de tetrabromofenol. Y su nombre completo es 3355 tetrabromofenol sulfonftaleína. Pero ustedes le pueden decir azul de tetrabromofenol. ¿Okay? Y tiene un buffer también esa área que mantiene el pH constante a 3. Por lo tanto, no va a haber cambio de pH. Pero por la presencia de albúmina, si es que la orina tuviese albúmina, sí va a haber un cambio de color. ¿Okay? Puede cambiar desde un color amarillo, que es la bandita control, pasando por distintas tonalidades de verde hasta llegar al verde azulado. ¿Sí? Acá está la tira reactiva, por ejemplo. Si no hay proteínas, se mantiene amarillo. Y si hay presencia de proteínas en orina, va pasando por distintas tonalidades de verde hasta llegar al verde azulado, que significa 4 cruces. Ahora, la interpretación. Esa cantidad normal de proteínas que hemos dicho, menor a 20 miligramos por desecho, que puede haber en cualquier persona, es debido a pequeñas proteínas que sí pueden ser eliminados en orina. Entre ellas está la mucina. Es la que forma el filamento mucoide o el mucus que a veces observamos en algunas orinas. También tenemos acá la proteína de Tan-Horsfall. Tiene un peso menor a 60.000 Daltons, por lo tanto se puede filtrar. Esta proteína de Tan-Horsfall, por ejemplo, es la que le da la base a los cilindros renales que se forman y se eliminan en algunos pacientes, tienen como base, como soporte a la proteína de Tan-Horsfall. Son pequeñas proteínas de bajo peso molecular. Otra proteína que se puede encontrar, pero que ya no es tan benigna, es la proteína de Benson-Jones, que también es una proteína de bajo peso molecular, pero cuando hay presencia de esta proteína de Benson-Jones, ya nos indica una posible neoplasia. Se caracteriza incluso por ser un marcador de linfomas. En los linfomas o en el mieloma múltiple, que es un tipo de neoplasia, aparece la proteína de Benson-Jones en orina. ¿Sí? Ahora, la proteinuria falsa o por contaminación se debe a la contaminación de la orina por secreciones que están alrededor del meato urinario. Puede ser una leucosidea vaginal, es una secreción vaginal. Puede ser por contaminación con el líquido menstrual, cuando la mujer está con su menstruación. Por líquido seminal en el caso de los hombres, porque comparten el mismo conducto de salida. O en casos de inflamación de la uretra, la uretritis, secreciones perianales igual, puede haber una contaminación fecal incluso, o sangre por las lesiones llamadas hemozoides. Entonces, todos estos líquidos, sangre, secreciones, la leucosidea vaginal, todo contiene proteínas. Si la orina se ha contaminado con estos componentes, va a haber proteínas en ella. Y proteinuria por otras causas, que no sea daño glomerular, fiebre, estrés, exposición al frío, un ejercicio físico intenso, algunas infecciones o inflamaciones del tracto urinario, de los uréteres, de la vejiga, de la uretra. Hay lo que se conoce como proteinuria ortostática, que sucede cuando el paciente se pone de pie.
después de haber estado sentado muchos minutos o muchas horas. Y la insuficiencia cardíaca congestiva, que aumenta la presión hidrostática, de la cual depende también la filtración glomerular. ¿Okay? Ahora, lo malo es que la presencia de proteínas se deba a un fallo glomerular. Ahí sí hablamos de un problema renal. ¿Sí? Y esto se puede deber a una inflamación del glomérulo, la glomerulonefritis, a problemas autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, un aumento en la presión arterial, el embarazo, sobre todo si hay preeclampsia, la diabetes mellitus que daña de forma crónica el riñón. ¿Okay? Y cuando se dan estos casos, por lo general hay presencia también de cilindros y células redondas. Acompañan a la presencia de proteínas. Los cilindros de distintos tipos y las células redondas. Entonces, ver cilindros, células redondas y determinar proteínas en orina nos está hablando de un fallo renal. Ahora, también hay proteinurias tubulares, cuando son los túbulos los que están fallando en la absorción de las pequeñas proteínas, las de bajo peso molecular. Ahí puede ser la pielonefritis, el síndrome de Fanconi, que hemos dicho que se debe a una hemólisis, y por la presencia tan excesiva de hemoglobina en el riñón, se dañan los túbulos. O la enfermedad quística medular, problemas también a nivel de la nefrona, aparecen unos pequeños quistes en su porción medular. Bueno, el fundamento en la tira reactiva de la orina, ¿qué sucede? Ya hemos visto, ¿verdad? Es el error del indicador. El indicador de color, que debería virar de color cuando hay cambio de pH, lo hace sin que haya cambio de pH, solamente por la presencia de albúmina. Hay otros métodos que ya no son tan usados, que nos sirven para también decir acá está presente o no a las proteínas. Tampoco son cuantitativos, aún siguen siendo cualitativos, semicuantitativos, y cada vez están más en desuso. Por ejemplo, está la precipitación con ácido. Y podemos usar como reactivo el reactivo de Exton, que consiste en ácido sulfasalicílico al 5% en solución de sulfato de sodio. ¿Qué hace el ácido? Desnaturaliza las proteínas. Y al desnaturalizarse las proteínas, estas precipitan, forman un precipitado blanquecino. Entonces, si nosotros ponemos a una alícuota de la orina el reactivo de Exton y se torna blanco el fondo, es porque hay presencia de proteínas. Y de acuerdo a la cantidad de precipitado formado, igual podemos informar como trazas, una cruz, dos cruces. Y lo bueno de esto es que no solamente determina la albúmina, también puede determinar otro tipo de proteínas que son filtradas a nivel glomerular, como las globulinas, que son otras proteínas plasmáticas, glucoproteínas, una unión entre carbohidratos y proteínas, la misma proteína de Benson-Jones. Ahí vamos a quedar. La siguiente semana vamos a hablar de esta proteína de Benson-Jones y cuál es la utilidad de su determinación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Doctora, buenos días. Buen día. Habla de que, bueno, como sabemos, en la orina no debería existir proteínas, ¿verdad? No deberían filtrarse. ¿Y por qué entonces hablamos de una proteinuria normal? ¿Puede que haya por esas contaminaciones que dijo? Es por las pequeñas proteínas, las de bajo peso molecular, la de Tan-Horsfa, la mucina, que son filtradas porque tienen bajo peso molecular, pero también deberían ser reabsorbidas la mayor parte. No hay una reabsorción completa de estas proteínas, hay una reabsorción parcial. Solo pasa a la orina una pequeña porción y de ahí vienen esos 5 a 20 miligramos por decilitro. Pero cuando aumenta disminuye la reabsorción tubular de estas pequeñas proteínas, también se puede ver una proteinuria aumentada. Ya va a ser detectada por la tira reactiva. Y lo mismo cuando se filtran las proteínas de alto peso molecular, también son detectables ya por la tira. Ay, gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta, chicas?
Doctora, ¿sí? en la parte donde nos dijo que la diabetes mellitus daña de forma crónica los riñones, eso fue lo que entendí. Sí. O sea, por eso también cuando un paciente presenta diabetes, a la larga va a presentar proteinuria, va a presentar glucosuria, porque su glicemia está descontrolada, de hecho. Y la carga que le están dando a la nefrona cuando ingresa la glucosa o cuando no se absorbe completamente, en general daña los túbulos. Hay un daño a los túbulos. Si se dañan los túbulos, como le decía hace un momento su compañera, ya no va a haber una filtración buena de las pequeñas proteínas que sí se filtran, las de bajo peso molecular. Y estas van a salir en gran cantidad en orina. Y esas son las que detectan, las que podrían ser detectadas en la tira. Gracias, doctora. Ya, chicas, hasta aquí va a ser el examen. Es el miércoles ya nuestro examen. Va a ser con los formularios de Google. Yo les voy a mandar el enlace antes de la hora del examen. Sí, yo creo que eso vamos a hacer. Y el examen va a comenzar a las 12:45 en punto. A esa hora se va a abrir el examen para que ustedes puedan resolverlo. Y va a tener una duración de 40 minutos. Su examen. Por favor, les voy a pedir que sean puntuales al ingresar para que tengan todo el tiempo necesario. Y también sean puntuales a la hora de entregar, de subir sus respuestas, porque si pasan del tiempo, ya no va a ser válido. Ya no se les va a recibir como tal. Voy a dar a las 12, sería 1:25 en punto, se cierra la entrega de resultados. ¿Sí? Está bien, doctora. Bueno, entonces sería todo hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta ahora, hasta la diapositiva donde me he quedado, que es la interpretación de la proteinuria, hasta ahí, el examen. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería todo, chicas. Nos vemos o su examen, estudien para el miércoles. Chao, chicas. Está Gracias, bien, doctora. doctora. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego.